México despertó con rieles de hierro atravesando la tierra. El silbido de los trenes prometía futuro. Y las chimeneas de las fábricas anunciaban modernidad. Porfirio Díaz había cumplido su sueño. Un país que brillaba hacia afuera. Un país que parecía avanzar. Pero cada promesa tiene un precio. Y cada moneda, dos caras. En los anaqueles de la historia brilla el progreso. Bancos nuevos, electricidad en las calles, telegramas que corrían más rápido que las palabras. Y en los bolsillos vacíos de los campesinos pesaba la otra cara. La expropiación, la deuda, la servidumbre disfrazada de contrato. Díaz, el general que se volvió presidente eterno, quiso domesticar el tiempo. Quiso que México marchara al compás de su reloj. Pero el tiempo no se doma, se acumula, se revela. Y detrás de los retratos oficiales, donde él posa erguido, elegante, sonriente, hay una multitud sin nombre. Campesinos que trabajan tierras que ya no les pertenecen. Indígenas que pagan tributo a caciques modernos. Obreros que duermen en galeras después de 12 horas de trabajo. El porfiriato fue un banquete. Los invitados, las élites y los inversionistas extranjeros. Los sirvientes, millones de mexicanos que no fueron invitados a la mesa. Y el banquete parecía eterno, hasta que alguien se levantó y preguntó en voz alta: ¿cuánto vale el progreso cuando se compra con miseria? Hoy, más de un siglo después, seguimos caminando sobre esas preguntas. ¿Es posible hablar de modernización sin hablar de justicia? ¿Puede un país avanzar mientras una parte de su gente queda en la oscuridad? La historia, como la memoria, no perdona los silencios. Y en este viaje vamos a escuchar no solo la voz de Porfirio Díaz, sino también la de quienes nunca fueron invitados a contarla. De héroe a gobernante. Porfirio Díaz nació en Oaxaca, en 1830. Hijo de una familia humilde. Un país en guerra lo vio crecer, invasiones, golpes de estado, gobiernos que se caían como fichas de dominó. En el ejército encontró su destino. Allí aprendió dos cosas: que en México el poder se defendía con fusiles, y que un ascenso se ganaba en el campo de batalla. Su momento llegó en 1862. Los franceses avanzaban sobre Puebla. Ese 5 de mayo, Díaz era un joven coronel, valiente, decidido, y convertido en héroe después de la victoria. De la guerra salió con prestigio. Un héroe nacional. La prueba viviente de que un hombre del pueblo podía enfrentarse a un imperio. Pero el héroe descubrió pronto que la gloria militar no llenaba su ambición. Quiso más. Miró hacia la política. Primero como opositor de Benito Juárez. Después como aspirante a la presidencia. Intentó tomar el poder con planes revolucionarios. Falló una y otra vez. Hasta que en 1876 lo consiguió. Ahí comenzó otra historia. El héroe se convirtió en gobernante. Y la pregunta, inevitable, queda flotando. ¿Cuántos héroes terminan devorados por el poder que conquistaron? Porfirio Díaz quería domesticar a México. No a sus montañas, ni a sus ríos. Quería domesticar a la gente. Quería un país que marchara al compás de un reloj. El suyo. Los trenes no eran solo trenes. Eran símbolos. Cada riel, una promesa de orden. Cada estación, un recordatorio. El tiempo debía obedecer. En la mente de Díaz, el progreso era disciplina. Y la disciplina se imponía como un uniforme militar. Sin preguntar la talla. Aunque apretara. Aunque ahogara. Pero la gente lo veía distinto. Un hacendado miraba un ferrocarril y pensaba en mercados nuevos. Un campesino miraba el mismo tren. Y pensaba en la tierra cercada, la tierra perdida. Un obrero miraba la fábrica iluminada y veía el futuro. Pero al sonar la campana de salida, entendía que ese futuro no era suyo. El porfiriato tenía una psicología clara. México debía parecer moderno, aunque no todos lo fueran. El brillo importaba más que la justicia. La apariencia, más que la experiencia real de millones.
Díaz se veía como un padre severo. El que decide por los hijos. El que sabe lo que conviene. Aunque los hijos no lo entiendan. Pero, ¿cuánto dura un hogar cuando la obediencia se compra con miedo? El progreso de Díaz era como una mesa puesta. Arriba, los invitados probaban el banquete. Abajo, en la cocina, millones servían los platos sin probar bocado. Ese fue el precio de la modernidad. Un país que aprendió a verse moderno en las fotos. Mientras en su interior seguía latiendo la miseria. Todo poder parece eterno. Hasta que la gente deja de creer en él. Porfirio Díaz gobernó más de 30 años. 3 décadas en las que se convenció de que el país no podía vivir sin él. Y tal vez, en los primeros años, algo de verdad había en eso. Pero con el tiempo, el poder se convirtió en un espejo deformado. Mostraba lo que él quería ver. Y ocultaba lo que no quería escuchar. Los periódicos obedientes le cantaban loas. Los diplomáticos extranjeros lo trataban como un estadista. Los inversionistas lo llamaban visionario. Y, sin embargo, en los pueblos, en las haciendas, en las minas, los campesinos seguían con los pies descalzos. Los obreros con las manos sangradas. Y los indígenas con la voz rota de tanto silencio. Díaz sabía que gobernar era también reprimir. Construyó paz. Pero fue una paz de bayonetas. La famosa paz porfiriana no era ausencia de conflictos, sino la imposición de un silencio obligatorio. Un silencio que parecía eterno. Hasta que empezaron a escucharse los primeros murmullos. Las palabras de Madero. Los gritos de huelga en Cananea. El eco de los obreros en Río Blanco. Él mismo lo reconoció al final. Madero ha soltado al tigre. Pero en el fondo, ese tigre ya rugía en la entraña de México. No era Madero el que lo había soltado. Era el hambre. Era la injusticia. Era la memoria de tantos despojados. La caída de Díaz no fue inmediata. Fue lenta, como un árbol viejo que se resquebraja por dentro. Su figura, antes imponente, empezó a parecer la de un anciano cansado. Su voz, antes temida, sonaba más débil. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz. Y lo que más lo hería. Ya no lo odiaban, lo despreciaban. Los trenes que construyó, símbolos de progreso. Ya no eran promesa de futuro. Eran caminos de huida. Lo llevaron a Veracruz, y más tarde a París. En el exilio, Díaz paseaba por los bulevares. Allí, entre cafés y vitrinas, veía la modernidad europea que había querido copiar. Y quizá pensaba, ¿qué salió mal? El problema no era el progreso en sí, sino el costo con el que se pagó. Progreso para unos, miseria para otros, orden para unos, opresión para muchos. La modernidad de Díaz no fue un puente que uniera, sino un muro que separó. Y ahí radica la tragedia de su psicología. Un hombre convencido de que sin él, México se hundiría. Un general que ganó batallas, pero que perdió la guerra más importante, la de entender a su propio pueblo. Cuando murió en París, muchos mexicanos ni lo recordaban ya. El tigre no lo devoró con furia. Lo olvidó con indiferencia. Y quizá ese sea el final más cruel para quien creyó ser indispensable. Porque la historia lo recuerda, sí, pero lo recuerda con la pregunta que nunca se borrará. ¿Valió la pena el precio del progreso? A diferencia de tantos otros vídeos que hablan de Porfirio Díaz, no hemos querido detenernos en las fechas ni en la cronología de su vida. Esa parte ya está escrita en los libros. Aquí intentamos algo distinto. Mirarlo desde otro ángulo. Preguntarnos no solo quién fue, sino qué significa su sombra en nuestra memoria colectiva. Los libros lo presentan como un hombre de acero. Un estratega, un caudillo. Pero detrás de esa armadura había un ser humano, aferrado al miedo más común. El miedo a ser olvidado. Porque, en el fondo, Díaz no gobernaba solo por ambición. Gobernaba para asegurarse de que su nombre quedara escrito en la historia. Y lo logró. Pero no de la manera que él esperaba. La historia no siempre castiga con cárcel o con sangre. A veces castiga con algo peor. El olvido. Porfirio Díaz murió en París.
rodeado de recuerdos ajenos, en una lengua que no era la suya. Su cuerpo yace en Montparnasse, pero su sombra todavía pasea por las plazas de México. Lo curioso es que su destino no fue la derrota, sino la ironía. Él, que construyó ferrocarriles para unir al país, murió lejos de ese país, sin poder regresar ni siquiera en un ataúd. Él, que se quiso indispensable, descubrió que nadie lo es. El legado de Díaz no está solo en las vías oxidadas, ni en los palacios de cantera. Está en la pregunta incómoda que todavía nos acompaña. ¿Qué hacemos con el poder cuando lo tenemos? ¿Para quién lo usamos? ¿Y cuánto tiempo creemos que durará? Porque Díaz no fue un monstruo ajeno, sino un reflejo de lo que México permitió. Un pueblo cansado de guerras lo aplaudió. Una élite temerosa lo sostuvo. Y millones de silenciados lo padecieron. Tal vez ahí esté su lección más dura. El poder nunca se sostiene solo con la voluntad de un hombre. Se sostiene con los miedos y las renuncias de todos los demás. Si Eduardo Galeano hubiera escrito sobre él, quizá diría que la verdadera tragedia de Díaz no fue gobernar tanto tiempo, sino no haber sabido cuándo dejar de gobernar. Hoy, más de un siglo después, su nombre todavía divide opiniones. ¿Tirano? ¿Modernizador? Ambas cosas. Pero la historia no se cierra con etiquetas. Se abre con preguntas. Y quizá la más urgente es esta. ¿Qué tanto de Porfirio Díaz sigue viviendo en nosotros? Cada vez que creemos que el poder necesita más años para funcionar. Cada vez que justificamos el orden por encima de la libertad. Cada vez que aceptamos el silencio a cambio de estabilidad. Estamos repitiendo su sombra. Porfirio Díaz ya no está, pero su fantasma sigue siendo contemporáneo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Tú cómo recuerdas a Porfirio Díaz? ¿Como el hombre que modernizó a México? ¿O como el dictador que lo condenó a la desigualdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir reflexionando sobre la historia desde otro ángulo, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Porque al final, la historia no está escrita en piedra. La escribimos cada vez que volvemos a pensarla.